Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de la tarea número 3 de la prueba de comprensión de lectura. En esta tarea se evalúa tu capacidad para entender textos reales y relacionarlos con datos específicos. ¿En qué consiste más claramente esta tarea? Pues vas a recibir 3 textos. Los textos pueden ser anécdotas, experiencias, noticias, guías de viaje, biografías o incluso ofertas de trabajo. Cada texto tiene entre 100 y 120 palabras. Tu misión es relacionar dichos textos con 6 enunciados o preguntas. Aquí hay un ejemplo de esas preguntas. ¿Quién menciona que aprendió algo nuevo? Es decir, que están evaluando tu capacidad para encontrar información muy específica. ¿Qué habilidades necesitarás para contestar esta tarea? Pues necesitas leer rápidamente y poder identificar ideas principales. También necesitas hallar datos o detalles específicos. Y finalmente poder encontrar sinónimos o expresiones parecidas en las preguntas y en los textos. Por ejemplo, si la pregunta dice ¿qué persona se sintió sorprendida? El texto puede decir no esperaba esto o tal hecho fue inesperado. No tiene que ser igual, pero sí debe tener el mismo significado. Aquí van algunos consejos para que puedas contestar esta tarea. Primero, lee los 6 enunciados para que sepas qué información necesitas encontrar. El segundo paso es leer los textos de forma completa, pero rápidamente. El paso número 3 es volver a leer los textos, pero ahora con más detalle, buscando la información que está en los enunciados. Ahora relaciona los enunciados con los textos. Asegúrate que los textos no han sido relacionados más de 2 veces. Recuerda, hay 3 textos y 6 enunciados. Es decir, cada texto se relaciona 2 veces. Vamos a hacer un ejemplo práctico rápido. Aunque es mucho más corto que en el DELE, te dará una idea de lo que vas a encontrar. Vamos a imaginar estos 3 textos cortos. Ahora imaginemos estos 2 enunciados. Puedes pausar el video para saber qué enunciado va con qué texto. La opción correcta sería que el enunciado 1 se relaciona con el texto C y la opción correcta para el segundo enunciado sería el texto A. Ahora veamos un ejemplo más cercano a la prueba del DLB1. Nuevamente nosotros vamos a resolver el primer punto, es decir, el primer enunciado. Tú puedes pausar el video. El enunciado 1 nos dice que se trata de una actividad que se realiza regularmente. Es decir, pensamos en adverbios de frecuencia o expresiones de frecuencia, como decir siempre, casi siempre, a menudo, frecuentemente, a veces. También tenemos expresiones de frecuencia como de vez en cuando, en todo momento, cada sábado, cada fin de semana. Son esas expresiones a las que les tenemos que prestar mayor atención. También el texto nos habla de que algo se realiza desde entonces. Es decir, podemos buscar expresiones como continúo, sigo o adverbios como aún o todavía. En nuestro paso a paso dijimos que primero leemos las preguntas o los enunciados y luego los textos.
Te voy a dar unos segundos para que tú puedas leer los textos y encuentres la respuesta correcta. Como habíamos dicho, pasamos a leer posteriormente en detalle. Como ya habíamos mencionado, los detalles son los adverbios de frecuencia. Y encontramos que cada párrafo tiene expresiones que sí son semejantes a las palabras clave, por lo cual debemos revisar el contexto de cada una de esas palabras clave. Vemos que en el caso del texto B sí se refiere a una actividad que comenzó atrás y sigue sucediendo con cierta frecuencia. Dice cada verano. Es decir, la respuesta es la opción B. Ahora es tu turno de contestar el resto de preguntas. Al terminar este video podrás hacer este ejercicio. Vamos a hablar ahora de algunos de los errores que se cometen cuando contestamos este tipo de preguntas. Y lo primero es leer solo una parte de los textos. Recuerda que los detalles pueden estar en cualquier parte, incluso en el final de los textos. Elegir la primera opción que te parezca sin verificar o descartar las demás opciones. Y la última es confundir opciones que son similares, pero no necesariamente exactas. Siempre confirma que el texto corresponde al enunciado completamente. Entonces recuerda, son 3 textos y 6 enunciados. Debes relacionar cada enunciado con el texto adecuado. Usa sinónimos, contexto y tu intuición. Recuerda que tú puedes hacerlo. Mi recomendación es lee textos constantemente y marca el tiempo de cuánto tardas leyéndolos. En nuestro próximo video hablaremos de la tarea número 4.